Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. a nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias. Amigos y amigas del Sol de las Noticias, muy buenos días. Estamos ya aquí en el set principal de las entrevistas y tenemos ya a nuestra distinguida visitante para hoy. Es Wendy Díaz de Flores, es licenciada en Contaduría, voluntaria de la Fundación Elicheva. Es una fundación dedicada a contribuir en el cuidado y desarrollo de la niñez hondureños en base a 3 pilares. Número 1, educar en prevención sexual infantil. Número 2, adiestramiento en artes de música para niños, en instrumentos, voces y danza. Número 3, apoyo a menores embarazadas en crisis. Damos inicio de inmediato a esta interesante entrevista aquí en el Sol de las Noticias. Muy buenos días. Bueno, qué gusto tenerla esta mañana. Gracias, igual. Y qué grato. Cuénteme, ¿usted nació aquí en Tegucigalpa? Sí, señor, Tegucigalpa, capitalina 100%. ¿En qué parte de Tegucigalpa? Nací en Comayagüela, en Seguro Social, y luego me crié mis primeros años en el barrio Bellavista. Luego estuvimos por el Carrizal y hemos estado así. Mi papá nos fue llevando diferentes lados. Actualmente estamos viviendo por el área del aeropuerto. Ahora, ¿en qué escuela estuvo? En el Instituto San Francisco. En el Instituto. ¿Y ahí terminó también su secundaria? Fíjese que no. Terminé mi secundaria en el Guillén Celaya y luego entré a la Universidad Autónoma y coroné mi carrera. ¿De qué se graduó? Licenciada en Contaduría Pública. ¿Y qué tal es la contaduría? Porque a veces no entendemos qué es la contaduría pública. ¿Qué es lo que hacen los contadores públicos? Pues de todo. Es una carrera muy estratégica, tiene que ver con manejo financiero de las empresas, tiene también parte de funciones administrativas, pero es básicamente el manejo de la salud financiera de la empresa en cuanto a sus ingresos, egresos. ¿Tiene también que ver con el manejo del tema de los impuestos? Claro que sí, hay que manejar mucho las leyes. Pero aquí en este país que cambian tanto las leyes. Hay que estarse actualizando, como toda profesión. Yo creo que todo profesional salido de la universidad necesita estarse actualizando dentro de su campo, ¿no? Y en el campo de la contaduría, básicamente la parte mercantil. Ahora, ¿qué pasa? Regularmente en Honduras se recurre a los peritos mercantiles. ¿Qué de más le pone el contador público? Pues le pone obviamente una gama de educación y de información que en el colegio no se obtiene, ¿verdad? Básicamente el perito que trabaja empíricamente en el camino va desarrollando quizás limitadamente su función. Sin embargo, obviamente en la parte universitaria uno tiene un desarrollo más diverso en todas las áreas que podemos funcionar nosotros, ¿verdad? En la parte financiera, en la parte de auditoría, en la parte contable, en la parte operativa, en la parte gerencial. Ahora, yo creo que donde hay algún grado de dificultad es entenderle a las finanzas. ¿Cuándo sacar un préstamo? ¿Cómo manejar el tema de los intereses? Creo que no, porque todo eso ya está establecido. Hay fórmulas, hay procedimientos para cálculos, para presupuestos. O sea, eso ya está estructurado, o sea, ya existe, solo es informarse. No, pero yo digo, en el manejo de saber cuánto, digamos, un empresario puede hacerse de una deuda. Y si es conveniente, de acuerdo a los ingresos que tiene. ¿Ustedes dan ese tipo de orientación? Claro que sí. Porque el impacto que puede tener en la empresa. Claro que sí, hay una evaluación a futuro, hay proyecciones para poder identificar la viabilidad de
de un endeudamiento, ¿verdad? El tiempo de retorno en base a proyecciones de ventas, si fuera un negocio de ventas. O sea, la carrera y esta área permite establecer escenarios posibles para poder tomar de manera razonable las mejores decisiones. Claro. Ahora, y le digo porque tal vez la gente que tiene visión de crear una empresa no repara en estos pequeños detalles que al final pesan mucho en el sistema de las finanzas dentro de su empresa. Claro que sí, porque el no tener una asesoría oportuna y adecuada lleva a los empresarios, generalmente pequeños empresarios, a tener errores, ¿verdad? En el camino, a tener pérdidas que se pueden evitar, que se pueden disminuir teniendo una asesoría y una prevención de esto. De esta naturaleza. Sí. Bueno, pero ¿por qué se dedicó usted a la contaduría? Pues fíjese que interesante, mi papá es contador público, nosotros casi somos una familia de contadores, él ejerció su carrera exitosamente y en ese camino pues nosotros como hijos nos fuimos involucrando de alguna manera con su asesoría en esta carrera. Mi hermana es contadora, solo mi hermano menor pues optó por una carrera diferente, pero somos dos mujeres contadoras, el esposo de ella es contador público, entonces es un ambiente dentro de la casa. Ahora, usted se decide, ¿cuántos son de familia? ¿Cuántos son? ¿Tres hermanos? 3 hermanos profesionales, ya hay uno que está en proceso, está estudiando. Está pequeño. ¿Y cómo fue esa infancia en estos barrios? Antes la Bellavista era muy tranquila. Sí, yo recuerdo muy poco. Yo conocí la Bellavista cuando todavía en la parte superior no había muchas casas, sino que eran unas grandes zacateras ahí. Entonces mi papá tenía ganado y lo llevábamos ahí, decíamos nosotros, a pastar, o sea, claro, que fueran a comer ahí por las mañanas. Y ahí hasta no sé, una de las experiencias que yo recuerdo de mi infancia fue precisamente que mi papá era que le gustaba madurar y nos fuimos como a las 3, 4 de la mañana para evitar el tráfico vehicular con el ganado. Y cuando íbamos a la orilla de un precipicio, una de las vacas se resbaló y cayó dentro de una casa. Pero nosotros nos impactamos en el momento, pero en medio de la situación es que la señora empezó a gritar: llegó el fin del mundo, Dios mío, perdonadme, ¿cómo es posible, Señor, salva a mi familia de todo esto? Es el fin del mundo, decía, porque la vaca cayó casi dentro de la casa. ¿Le llovió una vaca? Sí, le llovió una vaca. Pero de ahí mi papá mandó a arreglar todo eso, pero son de las experiencias que yo recuerdo en esa zona ahí de la muy Bellavista. Bonito, muy fresco. Pero ¿cómo fue su infancia ahí? Fíjese que de esa etapa yo recuerdo muy poco, estaba muy pequeña. Pero mi infancia fue buena. O sea, mis padres, grandes personas, ellos me criaron, me formaron bien. Y quisiera en esto irle ya explicando el motivo por el cual nosotros venimos ahora trabajando como voluntarios en una fundación. Sí, y si quiero, posteriormente para que entremos ya también al tema, si le parece. Entonces usted está un tiempo ahí en la zona de Bellavista y de ahí se traslada al Carrizal. Nos trasladamos al lado del Carrizal. Que también no era una zona muy desarrollada en cuanto a viviendas. Inicialmente era una zona muy sana. ¿Una aldea prácticamente? No, mire, nosotros estuvimos aquí por la Santa Fe en una colonia recién desarrollada en el tiempo del presidente Simón Ascona, que se llama un Zapote Norte. Zapote Norte. Estaban las casas nuevas, nosotros comenzamos entonces a vivir vive ahí. Entonces aquí es en la zona de la 3 de Mayo. Por ahí. Sí, un poquito arriba de la 3 de Mayo. La 3 de Mayo. Entonces usted ahí se fue a vivir. Allí vivimos la mayor parte de la infancia. ¿Y qué tal fue la infancia ahí? Muy bien, muy sano. Pero no había tanta violencia, no estaba invadido, en ese tiempo, solo era la parte del desarrollo de las colonias. ¿Y no había temor de salir? ¿Uno podía ir al cine y regresar a las 9 de la noche? Completamente. Yo estaba pequeña, me acuerdo que yo me iba a la escuela. Nosotros nos íbamos al San Francisco y nos íbamos sin ningún tipo de problema. Sí. Y yo recuerdo ahí porque tengo un tío que vive en la entrada de la 3 de Mayo y otro tío mío que vivía en las inmediaciones de la Zapote y un primo mío que vive ahí, que compró una casa ahí.
Y yo me recuerdo que nosotros íbamos, nos mandaban a hacer mandados a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, o nos íbamos de fiesta, y habían amigas que vivían ahí en la 3 de mayo, íbamos sin mayor problema. Ahora Sí. ya... Ahora no hay que piensa, pensarlo, ¿verdad? sí, Claro. se volvió bastante difícil. Entonces de ahí se traslada. Luego, más o menos a los 15 años, nos trasladamos por la 21 de octubre, imagínense que Sí, un cruzamos cambio la radical. ciudad. Nos fuimos aquí a una residencia al igual en desarrollo que se llama Villa Delmi, Ah, por sí, donde sí. están los Cobras, Correcto, arribita. Muy rico, el clima hermoso, no estaba invadido tampoco. Entonces ahí nos desarrollamos más o menos desde los 15 hasta los 30 años. Sí, Estuvimos por y ahí ahora ya viven otra y ya zona. pues estamos ubicados, independientes. Ok. Entonces, ¿cómo fue su vida de niñez? Y ahí yo creo que sí ya entramos en el tema. Usted pertenece a una organización que está luchando en contra del abuso Sexual infantil, claro que sí. ¿Cuál fue su experiencia en este sentido? Fíjese que pues mi experiencia fue muy pequeña. Tengo muy pocos rasgos, así como puntuales, que resaltar sobre ese tema. Un tema, por la gracia de Dios, superado en mi vida, pero que en su oportunidad me marcó mucho negativamente. Yo fui abusada de pequeña, tenía alrededor de 5 o 6 años. ¿Qué tipo de abuso? ¿Violación? ¿O manipulación? Manipulación y de familiares, que es algo que nosotros mucho hacemos énfasis en las familias, que el abuso, el 90% o arriba del 90% de los abusos se gestan en el núcleo familiar. Cuando son para niños pequeños, se gesta dentro del ambiente de confianza. Primos, tíos, abuelos, incluso conocemos de padres y madres, empleadas en el caso domésticas. suyo, ¿quién era la persona? Fue un primo, estaba mucho mayor que yo. Y era una niña. En ese tiempo, pues, uno no tiene el concepto de lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero sí algo en el interior no le hace sentir bien. Y esto me marcó por mucho tiempo. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser restaurada. Sí. Dios vino a mi vida en la adolescencia y Él, en su momento oportuno, trajo sanidad a mi corazón. Posteriormente tuve la oportunidad de sanarme con mis padres, porque uno, al no entender estas situaciones, al primero que culpa es a los padres, por sentirse uno desprotegido. Ahora, ¿qué tipo de situaciones eran las que le tocó enfrentar con su primo? ¿De qué se aprovechaba él? De que me cuidaban, tal vez en algún momento me dejaban al cuidado de ellos, y me pedía hacer cosas que no dijera, que o que incluso que no viera, ¿verdad? Y pues en ese momento yo no lo entendía, es más, ni siquiera lo reporté, porque como no miraba que estaba recibiendo yo un daño, o sea, la edad no me lo permitía, sí. Entonces no lo informé, pero... ¿Cuándo se da cuenta usted de que ya es un abuso? Fíjese que ya como a los 12 años yo empezaba a analizar y comencé... ¿Pero él siguió después de los 6 años? ¿No volvió? No, fue una temporada de mi vida, porque sí. Luego nosotros salimos del ambiente y como a los 12 años, yo comencé a tener vida sexual muy joven a causa de esto. Sí. O sea, por falta de orientación, por falta de consulta, ¿verdad? De tener a alguien de buscar consejo. Entonces esto me llevó a tener una vida muy desordenada desde muy pequeña. Y recuerdo bien, consulté con las personas equivocadas. Yo les preguntaba a mis compañeros, a mí me pasó esto y esto y esto cuando estábamos en el colegio. No, pero entonces vos, me decían, vos ya no sos virgen, o sea, vos ya no tenés nada que perder. Entonces estos conceptos eran nuevos para mí. Sí. Pero de alguna manera me exponían a un peligro, porque
me daban a entender que yo no tenía razón para que cuidarme porque ya tenía Pero experiencias no había ocurrido penetración durante su no había ocurrido, niñez. Mire, entiendo que no había ocurrido porque cuando sí tuve mi primera relación, yo tuve la experiencia de una novata, o sea, Sí. tuve sangrado, o sea, ¿me entiende? Yo estaba, o sea, al tener sangrado entendí que no había sido Y cuando dañada usted me dice muy completamente. joven, ¿a qué edad fue? A los 14 años. 14 años, o sea, muy jovencita, Sí. una niña. ¿Qué la lleva hasta ahí? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se dio la oportunidad? ¿Noviazgo en el colegio? Noviazgo, fue noviazgo, la rebeldía de la edad, Sí. ¿verdad? Todas las cosas que tenía acumuladas dentro de mí, las dudas, esa situación de desorientación, y me comencé a ser noviera, era muy Sí. noviera desde pequeña, pero luego entendí que eso era una falta de identidad en mi vida, era una necesidad de llenar un vacío de manera equivocada. Pero aquí, con todo el respeto, ¿cada relación de noviazgo tenía relación sexual? No era hubo noviera de que eran promiscuidad. varios, no era noviera de que eran varios, sino que desde muy temprano, Sí, pues. exactamente. Sí, sí. Pero, o sea, no es que hubo promiscuidad, sino No. que el hecho de que Sí, sí. se dio esa experiencia. Sí. Pero, ¿en qué momento su familia logra entender lo que usted estaba viviendo? Pues fíjese que no fue tan de inmediato. Esta situación a mí me llevó a embarazarme muy joven. A los 17 años yo ya tenía un embarazo, estaba en colegio todavía, segundo de comercio, y por esa razón tuve que cambiar a la nocturna, por eso me gradué en el Guillén Celaya, por esa razón. Tuve un bebé a los 17, mis padres pues quebrantados, ¿verdad? Mis padres dolidos porque como ellos no entendían quizás el entorno de lo que yo estaba viviendo en mi interior, muy defraudados, pero a la vez completamente abiertos a apoyarme. No la rechazaron como Jamás. ocurre. Yo soy crítico de eso. Sí. A mí me parece que la peor, bueno, no quiero utilizar una frase tan fuerte, pero tengo que hacerlo. Me parece que la peor estupidez que puede cometer un padre, porque ese es el caso que están viviendo en este Sí. momento muchos padres. Claro. Y no estamos hablando de una joven de 17 años, de jovencitas de 13, 14, 15, 16 años que salen embarazadas. Sí. Y que a lo que recurren es no, andate de la casa, vos sos una vergüenza para la familia, Sí. no quiero ver. Yo me he dado cuenta y he visto experiencias de padres que a sus hijos varones, que le digan, papá, fíjate que esta muchacha salió embarazada, no, ese hipote no lo reconozco, ni lo quiero ver, no quiero saber quién es. Sí. Y con las niñas es peor. Claro. ¿Verdad? No, andate a la calle, a mí no me importa, vos sos una prostituta, vos sos aquí, y me parece que eso es incorrecto, pero en su caso entonces fue todo lo contrario. Por la gracia de Dios fue todo lo contrario. Mi padre fue un hombre muy sabio, a pesar de su dolor, ¿verdad? Porque yo era su hija primogénita, soy Sí, su primogénita. claro. A pesar de esa situación dolorosa para él me abrazó, él me levantó, él me apoyó, incluso me hizo la gestión para los estudios, porque el padre de mi hijo era otro adolescente. Aparte de eso, pues en ese momento él no tuvo la voluntad ni la iniciativa de hacerse responsable. Entonces me quedé en mi casa y crié a mi hijo con el apoyo de mis padres. Comencé a trabajar muy temprano y bueno, pues Bien, lo que le toca a una madre adolescente. pero ¿cuál responsabilidad asume usted? Porque también se tiene una ventaja en esas Sí. condiciones cuando hay un padre que yo no diría que es tolerante, sino que es lo humano. Yo creo que uno debe de asumir el rol que la vida le da. Claro. ¿Verdad? Uno no es dueño de la vida, el que da la vida es Dios. Claro, Entonces, pero me imagino que su mamá fue de mucho apoyo. completamente, porque ¿Y obviamente... aquí entrenó? ¿No terminó ella criando a su hijo? Fíjate que en cierta forma sí. ¿Por qué razón? Porque tenía que terminar de estudiar. Entonces, parcialmente estaba yo, parcialmente estaba ella. Luego tuve que trabajar. O sea, comencé a trabajar rápido. Y saliendo del colegio prácticamente comencé a trabajar, a desarrollarme en la parte laboral, y quien permanecía la mayor parte del tiempo, gracias a Dios, con mi hijo era mi madre.
que fue en ese momento, ellos fueron mi mayor apoyo, hasta que mi muchacho creció. Hoy él tiene 24 años, está graduándose de la universidad. ¿Qué ver con un hermano? Porque ustedes no, bien joven. Sí, es muchachón, grandísimo, ya un profesional. Esta experiencia, ¿cómo la marcó? ¿Volvió nuevamente a casarse? ¿O se quedó con la persona que era el padre? Quiero contarle que no, el padre de mi hijo tomó su camino. Yo crecí, bueno, maduré. Pero sí hubo reconocimiento de parte de él. Tiene su apellido. ¿Y lo ha tratado durante este tiempo? Tienen una relación muy escasa, quizás 2 contactos al año. Él no vive en el país, quizás sea por eso, ¿verdad? Pero sí. Bien, pero él sí es accesible a ver al joven. Sí, ellos tienen su relación, o sea, no lo desconoce como hijo, ¿verdad? Bien. Que eso es importante. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Pues no se logra quedar con el papá de su hijo. No logré quedarme con él, pues yo hice mi vida aparte, viví con mis padres hasta los 36 años, que vino, o sea, Dios me dio la oportunidad de encontrarme un buen hombre. Porque el asunto es que cuando uno ya es marcado por una situación así, uno comienza a cerrarse, comienza a hacerse un poco evasivo. Pero previo a casarse, en ese lapso de tiempo, aparecieron admiradores. Admiradores, pero ya ¿Novios? Novios no, nunca llevé a nadie a mi casa. Ya tenía un concepto diferente, como yo ya estaba en la iglesia. Entonces comencé a tener un entendimiento diferente de lo que era una relación de noviazgo, un entendimiento más serio. Entonces, sí conocía gente, pero nadie como para acercarse al punto de entrar a mi vida. O sea, ¿pero era por miedo? Fíjese que no había un interés en mi corazón. Durante mucho tiempo estuve como apagada en ese sentido, me dediqué al trabajo, me dediqué a la iglesia y me dediqué a mi hijo. Y hasta que, como le digo, o sea, cuando Dios tiene tiempos para uno, cuando es el tiempo de Dios para algo, nada lo detiene. Y llegó el día en que vino un hombre de Dios que tocó la puerta y tocó hasta que logró entrar. Entonces, a los 37 años me casé. Quiero contarle, de mi nuevo matrimonio, tengo 3 hijos, un muchachito de 3 años. Que estaban apurados. Quiero contarle, un muchachito de 3 años. Tuve gemelos también, que tienen 18 meses, y mi esposo pues era un hombre salido de una separación y me entregó a 3 muchachos preadolescentes. ¿Usted que entró con 6 hijos? Tengo 7 hijos, para hacerles resumida la historia. La suma total, que le cambia en 4 años, prácticamente de tener un hijo, aparecer con 6 hijos 4 años después. Mire, mi vida dio un giro increíble, o sea, de estar prácticamente ya desconectada, porque mi muchacho, cuando yo me casé, él tenía 19, muchacho independiente. ¿Y cómo fue eso cuando le contó? Fíjate que ya hay un señor que me anda tirando el cuento ahí. Mire, le voy a contar, increíblemente, él fue el primero en aceptar, porque él me había visto tanto tiempo sola, que incluso él en algún momento me platicaba y me decía, mami, ¿y cuándo? O sea, él tampoco era tan invasivo en ese sentido, pero él me preguntaba. Sugería, por lo menos. Sí, lo sugería. Seguro miraba a la mamá muy triste. Quizás triste no, pero sí, él quería verme realizada en ese sentido. Entonces, él se da cuenta y no hay ningún problema. ¿Y para su papá y su mamá, cómo fue la noticia? Fíjese que quizás para ellos extraño, porque yo ya estaban como acostumbrados de verme así sola. Y aquí en la sociedad, cuando las muchachas tienen 25 años y le dicen que ya te quedaste. No, para nada. Mire, a los 36 años me tocó a mí. Usted dejó el tren, es costumbre, ¿verdad? Y no, como yo ya era una mujer adulta, ¿verdad? A esa edad, una mujer prácticamente resuelta. Mis papás, pues, ellos lo asintieron bien, lo recibieron bien, y mi esposo es un hombre que lo permite, ¿verdad? Es un buen hombre, entonces. Exactamente. Entonces, pero se casa y ya es mamá, Sí, o sea, pasa de 1 a tener 4 hijos. Sí. Regularmente, o sea, los niños viven con usted, del matrimonio anterior. Todos están conmigo. Entonces, ahí es también una cuestión donde se necesita mucha madurez y mucho, yo creo que tener un corazón muy grande. Fíjese que ¿Cómo acepta usted eso? Fíjese que esto es Dios, realmente.
Así como Dios ve todo, en su infinita gracia y misericordia, Él entendía que yo necesitaba realizarme como esposa. Mi esposo era un hombre que necesitaba restaurar y sus hijos necesitaban una cobertura también. Ellos tienen relación con su madre, pero obviamente como ya no está presente permanentemente, en este caso la que funge en la casa soy yo. Ha habido situaciones, porque recuerda que son dos familias diferentes, dos crianzas diferentes. Pero yo quiero partir derecho cuando le dice, bueno, casémonos, pero fíjate que tengo 3 hijos y nos vamos a casar y vamos a ir de luna de miel, pero al siguiente día son 3 niños los que van a estar aquí con nosotros. Sí, mire, afortunadamente yo me di cuenta de sus hijos antes de nosotros tener ni siquiera intención de casarnos. Sí. Yo lo conocí con sus hijos porque él comenzó a llegar a la iglesia buscando de Dios y restauración de su vida. Llegó con sus hijos y él conoció que yo tenía mi hijo también. Entonces él, entendiendo las dos situaciones, él comenzó a abrirse camino para acercarse, para conocerme, para entablar una amistad y una posible relación de matrimonio. Pero no va a decir que usted estaba en lo que era la escuela dominical. ¿No manejaba usted, porque ya para conocer a los niños, de ahí de repente se tiene un mayor contacto? No, como yo trabajaba a tiempo completo en la iglesia, yo estaba encargada, bueno, o sea, tenía conocimiento mucho de quiénes estaban, quiénes correcto, no estaban. Sí, uno se va relacionando ahí. Sí, sí. Entonces, resulta que, pero en la iglesia a veces hay como algunas barreras, ¿verdad? Y dicen, no, es que en la iglesia uno no viene a ver ni hombres, o los hombres no vienen a ver las mujeres, sino que uno viene a ver a buscar a Jesucristo aquí. Pero cuando él se le acerca, tiene 3 hijos, ¿cómo le impactó el hecho de que en las iglesias regularmente hay, no, usted no se acerque a hombres casados, a hombres que tienen hijos? Fíjese que no debería. Bueno, bendito Dios, no pertenezco a una iglesia a donde establecen muy ese tipo de legalista. No. Creo que ninguna iglesia debería hacer eso, sí. Porque realmente Dios es un Dios de amor. Él no rechaza a nadie a causa de un fracaso. Sí. Él es el Dios de las oportunidades. Y siempre y cuando nosotros todo lo que hagamos tenga como principal objetivo agradarlo a Él, ¿verdad? Que tengamos un corazón íntegro para buscar honrarlo a Él, entonces Dios bendice, Dios bendice. Mi esposo es un hombre muy alegre, o sea, él tuvo el tacto y fue bien asertivo para llegarme. Él fue muy especial en ese sentido. Pero de parte suya no habían esos ¿cómo diría? No diría yo traumas, sino el temor a ser señalada por el hecho de que él era un hombre casado, que tenía hijos y que usted era miembro de la iglesia. ¿No hubo temor en ese sentido? Ningún temor en ese sentido. Okay. Si lo hubiese tenido, o sea, si hubiese tenido, no es temor, si hubiese tenido alguna reserva en cuanto a ese tema, no lo hubiese hecho. Sí. Pero yo no tuve Cuando se lo problema. planteó a su pastor, ¿cómo fue? Fíjese que mi pastor es divertido porque él estaba muy contento. Incluso él era el que de alguna manera me hablaba y me decía, mire, que Carlitos, porque le dice Carlitos de cariño, Carlitos quiere conocerla, quiere platicar con usted, dele la oportunidad. Porque ellos me conocían que yo era una mujer dedicada a mi trabajo. Entonces, platiqué con él, me decía, dele la oportunidad. Entonces él de alguna manera me aconsejó para que yo comenzara a platicar con el que es ahora mi esposo. Sí. Ahora, entonces se casan, están los niños. ¿Qué edad tienen o ya son jóvenes? Actualmente tienen, la niña mayor tiene 17 años, el segundo tiene 15 y el otro está entrando en 14. Edades conflictivas, ¿verdad? Esa es una etapa conflictiva casi en toda la adolescencia, ¿verdad? Hogares integrados, desintegrados, amachinados, como sea. Sí. Esa edad es una edad de conflicto. Es una etapa que dice que adolescencia es cuando uno siente que le falta todo. Ellos no saben de dónde son, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, es una edad difícil, pero que se pasa, todos la pasamos. Ahora, ¿cómo el tema de la disciplina? Porque también hay algún problemita en esos sentidos regularmente. Creo que en todas las casas los hay. Sí, igual, pero más creo yo se da y hay algún grado por la misma confusión, ¿verdad? Hay
cuestiones que uno como padre a veces no puede explicarle a su hijo, el por qué tomó una decisión, ¿verdad? El por qué se separó. Claro. Y siempre hay inquietudes, me imagino, de parte de los hijos en preguntarle a los papás, bueno, ¿y por qué? Entonces una versión la da la madre, otra versión da el padre, una versión da la abuela materna, otra versión da la abuela paterna, otra versión el abuelo, la abuela, el tío, la tía, la prima y hasta el vecino. Entonces eso creo que también no deja de crear alguna confusión en los jóvenes. Pero ¿cómo ha manejado usted este tipo de situaciones? Pues fíjese que realmente pidiendo mucha dirección a Dios. Creo que toda madre, aunque sean hijos biológicos, uno necesita mucho tener sabiduría para tratar. Como usted dice, hay cosas que no han sido fáciles. No es fácil para un joven, para un niño en cualquier edad, la ruptura de la relación de sus padres. O sea, creo que eso ha sido de alguna manera un desafío para nosotros como un nuevo matrimonio. El poder sanar a los niños en este sentido y poder llevarlos a una etapa de salud, de una familia integrada, pues. Por lo menos buscar el equilibrio. Buscar dentro de lo que se pueda, porque su madre siempre va a ser su madre, ¿verdad? Claro. O sea, pero en este caso la función la ejerce otra persona y que ellos puedan ver en mí esa cobertura, esa autoridad. Yo creo que también es el hecho de si uno empieza también a querer. Yo he visto experiencias, tengo experiencias de una de mis hermanas, que yo la admiro por eso, porque ella tenía 3 hijos y el actual esposo de ella tenía también 3. Y ella se adaptó y lógicamente aún con los inconvenientes que puedan tener los jóvenes, pero es tanto el amor que ella les puede adquirir, y ellos también, yo siento que ellos también, porque la tratan de mamá y ella pone disciplina, hace los reclamos adecuados, pero ella ha tenido la paciencia para poder llevar la relación por el amor que ella le tiene a su esposo, pero que también eso se ha trasladado a los hijos. Sí. ¿Ocurre en su caso eso? Fíjese que en mi caso nosotros tenemos 5 años de matrimonio y como usted dice, creo que la pauta y la orientación está en los padres. Nosotros llevamos 5 años, no le puedo decir si ha sido rápido o ha sido lento la integración, pero sí hemos caminado. Claro. Hemos caminado. Sí ha habido momentos de conflicto, de fricciones, por el hecho de la autoridad. Como usted dice, cuando yo no reconozco a esta persona como mi autoridad, entonces me cuesta recibir un poco orientación en ese sentido, pero sí hemos caminado. Hemos tenido caídas y hemos tenido victorias. Claro. Y si nosotros podemos ver para atrás en nuestro matrimonio, podemos ver el crecimiento y el avance que hemos tenido. Claro. Ahora, yo creo que aquí, y con respeto para la otra persona, porque estamos hablando, la invitada es usted, y puede hacer alguna alusión en el sentido que por qué usted lo dice, no. A veces siento yo que el mayor problema en jóvenes, en una situación como la que usted nos plantea, es lo que ocurre de afuera, ¿verdad? La información que llega, la orientación, a veces con mala intención, algunas veces la gente cree que está haciendo lo correcto y no es conveniente. Mi hija mayor no es de mi matrimonio, pero se crió en la familia, así, bajo esas circunstancias. Entonces dejamos establecida la disciplina, pero también la madre de ella no ha tenido ningún tipo de injerencia en cuanto a los lineamientos que se dan en la casa. Entonces, ni llamadas telefónicas, porque no es que están prohibidas, ni orientaciones equivocadas, ¿verdad? De disponer a mi hija hacia mi esposa, sino que ha sido en el marco de un respeto, de respeto de ambos lados. Tanto así que yo siento que mi esposa la ve como su hija, ¿verdad? La orienta como su hija, le tiene el cuidado y le ha dado el mismo tratamiento que le da a sus hijas. Claro. Entonces, ¿cómo es en su caso? Fíjese que en mi caso, como usted dice, yo no puedo juzgar a la mamá de mis hijos porque son mis hijos. En el tipo de información que ella pueda hablar con ellos, porque como cada quien habla desde su óptica, ¿verdad?
Entonces, póngale, si en el caso ha habido alguna fricción por el tema de la disciplina, ha habido alguna situación que a ellos no les guste y la transmite desde su punto de vista a su mamá, entonces obviamente ella va a tener un punto de vista enfocado desde sus hijos y ella va a opinar desde ese ángulo. Claro. Entonces, no la juzgo en ese sentido, realmente yo espero que ella, y confío que ella tenga la sabiduría y el entendimiento de que cualquier mensaje negativo que le llega a sus hijos no va a dañar a nosotros, sino que los está dañando a ellos. Sí, claro. Entonces creo que en ese sentido, yo estoy confiada, le digo, no me siento así como amenazada en ese sentido. Creo que haciendo la labor en la casa, tomando la posición como se debe, pues creo que todo va a caminar. Y lo interesante en esto, yo creo que es si la otra persona no está afectada, porque aquí yo creo que son sentimientos confundidos. Sí, claro. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo tengo que proteger a mis hijos, y tal vez de repente que todavía hay algún sentimiento. Puede ser un sentimiento de cariño, pero también puede ser un sentimiento de odio, de rencor, de resentimiento, y que pretenda de alguna manera creer que o trasladarle eso a sus hijos, que le van a repercutir en la intranquilidad con sus hijos, porque si su esposo volviera a fracasar, sería un fracaso también para sus hijos. Claro. Ahora, cuénteme, ¿cómo le va con los gemelos? ¿Pero son idénticos? No, son niña y varón. Totalmente diferentes. O sea, tienen sus rasgos como de hermanos, ¿verdad? Tienen sus rasgos físicos que se parecen, pero no son idénticos. Una niña trigueña, mi esposo le dice mi negrita, y un chelito, un blanquito, terremoto. O sea, son bellos. O sea, que ya caminan, ya... Tienen 21 meses. 21 meses, ya ahora ya hay que... Ya caminan, corren, se suben a donde... Si teniendo a uno es complicado, ya me imagino tener dos. Sí. Pero ¿quién es más tranquila, la niña o el niño? Fíjese que los dos tienen su personalidad bien espontánea, porque el papá es así, ellos son bien alegres, pero el varón es más inquieto. Bueno, sí. Yo siempre añoré tener gemelos, pero en nuestra familia, de parte de uno de mis cuñados, hay gemelos. Ajá. Y eran idénticos, entonces era complicado. Ellos ahora viven en Suiza, pero era complicado poder identificarlos. Así que estamos, qué interesante poder platicar, y yo le agradezco que usted nos permita el poder conocer de interioridades, ¿verdad?, de su familia, porque el objetivo también aquí es llevar este mensaje a la gente que nos ve. Claro. ¿Cómo restaurar? Yo creo que ahí es donde también se demuestra el valor de una mujer. ¿Cómo ha hecho usted durante este tiempo, aparte de la vida espiritual? ¿Habrá alguien que también se acerque y le diga, no, qué locura la tuya, si vos vivías tranquila y te metes ahora un lío de tener que tener los hijos de este hombre y mantenerlos y cuidarlos? No, de ninguna manera, ninguna persona, es más, ni lo aceptaría. Si hubiese alguna persona que contradiga o que no le afecte para bien mi decisión, yo no recibiría su opinión, porque en todo caso... esta ha sido mi decisión y yo me siento muy feliz. ¿Pero qué ha ocurrido de la parte de su hijo con respecto a su esposo? Mi hijo mayor, él es muy prudente. Él es un muchacho que vive con nosotros, pero no es... su personalidad es bien callado. O sea, él llega, come, tranquilo. O sea, la relación con ellos no es tan abierta. Todavía. Es poco tiempo el que tienen. Sí, no es tan abierta, pero dentro del límite del respeto pero sí hay... No se dan conflictos entre ellos. No. Y tal vez más conflictos hemos tenido más bien con los pequeños, porque yo permanezco en la casa, ¿no? Entonces el ambiente, usted sabe que lo que genera la convivencia es lo que genera el conflicto. Sí, claro, correcto. ¿Verdad? El estar ahí en todo, estar pendiente de las cosas, entonces, pero son cosas normales en cualquier casa. Yo no les miro mayor problema. Mayor inconveniente. Vamos a entrar al tema de lo que también hoy nos ocupa, claro, y es esto del abuso hacia los menores. Sí, sí. Entonces, cuando uno tiene una experiencia personal, lógicamente que como que tiene un más amplio criterio de lo que se está manejando. ¿Qué le impulsa a usted
a meterse a esto y tener que contar lo que a usted le ocurrió, que son cosas que uno quisiera que estén como en el baúl de los recuerdos. Claro, es así, incluso nuestra sociedad lo maneja de esta manera, ¿verdad? Lo impulsa a que sea de esta manera, a que sean situaciones que no se hablen, a que sean situaciones que se mantengan en lo reservado o por vergüenza, o por miedo, o por represalia. Pero, ¿qué me impulsa a mí a estar en una posición de voluntaria en una asociación que previene o que busca prevenir el abuso sexual? Número uno, ayudar a otras personas, ¿verdad? Tratar de establecer la información necesaria previa a cualquier incidente, porque el abuso es producto de la mala información o de la escasa o de la nula información. Pero es que se da también cuando las niñas van y le dicen, mamá, fíjate que mi abuelo me metió la mano en los órganos genitales o me estaba tocando, y le dicen, no, estás loca, ¿qué te pasa? O fíjate que mi papá, cuando él me dice que me va a bañar y me ha tocado, y entonces la primera vez la niña se atreve a decir eso, pero la mamá dice, no, es que estás loca, o empieza a reprimirla. Y yo me atrevería a decir, de repente es una locura lo que voy a decir, cuando hay hijas que tal vez ya están mayores y le cuentan a su mamá que su padre o el padrastro está procediendo a cometer abusos, como que entran en un periodo como de celo. No, es como que la tratan ya como que si fuese otra mujer. No, es que vos es que estás enamorada del hombre, es que él no tiene nada, él es tranquilo, él es una persona que yo la conozco. ¿Se da con frecuencia esto? Fíjese que lamentablemente se da, producto mucho de la ignorancia, producto mucho de la falta de valores, producto mucho incluso de la posición sumisa y a veces abajo de la mujer, ¿verdad? Que eleva la posición machista y cree que el hombre tiene derecho tiene permiso de hacer cosas, incluso antimorales con hijos, parientes, y es falta de información, sí, mucho en ese sentido. Ahora, uno de los factores frecuentes es las drogas y el alcohol. Esta sociedad está impregnada de alcohol y drogas. ¿Esto también repercute en el abuso? Es un factor influyente, es un factor importante, pero no necesariamente... Sí, porque hay gente que se puede proteger bajo el hecho de decir, no, es que yo cuando bebo o ingiero bebidas alcohólicas es cuando cometo este tipo de faltas. Sí, no necesariamente. Hemos conocido casos que no ha habido factor alcohol ni factor drogas, ¿verdad? Ha sido un asunto de perversión en la vida de una persona no resuelto. Generalmente ha sido una persona que tiene antecedentes de abuso desde su infancia, que no pudo superar, que no pudo recibir la consejería y la educación adecuada, la restauración correcta, entonces lo replica. Una persona abusado generalmente lo repite el ciclo. Lo repite el ciclo. Sí. Ahora, resulta que también se da el caso de que un hombre en un pueblo, en un barrio, es famoso porque le gustan las hipotas de 14, 15, 16 años, y no hay autoridad que lo detenga o lo denuncian por violación o por abusador, y en otros países a estos hombres los tienen marcados. Sí. ¿Verdad? De manera, la ley los señala que no pueden estar en determinadas áreas y de manera frecuente están pendientes de ellos porque se convierte también esto en una enfermedad seria. Claro. En Honduras todavía no hay ese nivel. El nivel de ocurrencia sí, quizás sí. El nivel de identificación no, porque nuestra cultura, como le digo, lo manejamos, son temas tabú en nuestra sociedad, cuanto más en el interior del país. Se platica quizás en las ciudades, en el interior del país esos no son temas. O sea, el abuso sexual es muy común
es muy frecuente, pero no se tipifica como tal, o sea, se acepta, como usted dice. Ahora, pero hablamos de las casas, pero también en la iglesia, ¿verdad? Aquí, solo en Honduras es que no encontramos que hay padres pedófilos, porque si se van de Honduras y los agarran, en los Estados Unidos está un obispo católico que fue capturado porque se dedicaba a violar niños en el Progreso. Y de los pocos casos que hemos sabido. Pero también en la iglesia evangélica, de algunos casos que la gente se ha atrevido a denunciar y que han sido capturados, algunos que se dicen ser pastores evangélicos, y van a la cárcel y los han logrado contactar. Pero ¿cuántos sabrán que la gente está en silencio? Mire, Javier, el abuso sexual, importante saber, no distingue sociedad, no distingue educación, no distingue religión, no distingue país, no distingue color de piel. El abuso sexual es un flagelo que toca a nivel mundial, cualquier estrato. O sea, nadie puede decir, este es un área exenta. Sí. Las estadísticas a nivel mundial hablan de que 1 de cada 5 niños ha recibido abuso sexual. Entendemos y creemos que las estadísticas en nuestro país pueden andar arriba de esos indicadores. Pero siempre hemos querido que solo es el hombre. Pero hay abusos también de parte de mujeres. Hay abusadores hombres y mujeres. Hay abusados niños y niñas, adolescentes, niñas, o sea, mujeres y varones en todo sentido. O sea, esto no tiene, no restringe edades, o sea, cualquiera puede estar expuesto. Imagínense, si 1 de cada 5 ha tenido abuso sexual, quiere decir que alguien en su círculo cercano ha tenido alguna experiencia. ¿Cómo podemos tipificar un abuso sexual? Mire, el abuso sexual se entiende en una gama de acciones que no tiene que ver específicamente o únicamente con la penetración. El abuso sexual va desde toques, desde palabras insinuantes, desde exposición a la pornografía. Si nosotros exponemos a un niño a que vea pornografía, estamos abusando sexualmente de él, a palabras sugestivas, a lenguaje sexual, ¿verdad? A juegos, porque muchas veces no se da a través de una manera violenta, sino a través de una seducción por juegos. Juguemos de esta manera, hagamos esto, y eso es un abuso que se va introduciendo de manera sutil en la vida del niño, pero que como no ha sido identificado, como no se han puesto los límites en el niño, porque el niño hay que educarlo, entonces se permite. ¿Se da también en los centros escolares? Claro que sí. Se da mucho entre compañeros. Generalmente un muchachito que ha tenido experiencias, que ha sido expuesto a la sexualidad desde muy temprano, una característica en él es que lo expone, o sea, él exterioriza, quiero decir, esta situación. Cuando él ha tenido exposición a temas de sexualidad, entonces él lo exterioriza con sus amigos. Entonces les pide que hagan las mismas cosas o les platica cosas. Y las repite, incluso ellos se convierten en abusadores de otros niños porque no lo saben canalizar. Pero en una sociedad como la nuestra, y que tenemos que decir la realidad, hay hacinamiento. Sí. Y la gente, no todos tenemos la oportunidad de vivir en una casa, que cada quien tenga su habitación, sino que aquí la gente vive en una cuartería. Sí. Y entonces el niño está sometido, que de repente su mamá y su papá están teniendo relaciones sexuales. Los papás presumen que ellos ya están dormidos y tal vez tienen la oportunidad de verlo. Eso es así, eso es una realidad. O la niña está cerca del papá y por primera vez por accidente, pero ya después se vuelve como recurrente el hecho de que él acaricie su cuerpo, o que busque como excitación el hecho de estar cerca del niño o de la niña para tener relaciones sexuales. Eso es una realidad, Javier, en nuestro país. Bueno, creo que no solo en nuestro país, pero sí en lo que nos atañe a nosotros, la situación, las condiciones de vida, ¿verdad? Las condiciones de pobreza, ¿verdad? De limitaciones, llevan a las familias a vivir en círculos donde no hay límites en cuanto a la convivencia. Entonces, todos son partícipes de todo, ¿verdad? Si se puede decir así. Entonces necesitamos realmente, como sociedad entendida, los que sí entendemos, poner de nuestra parte y comenzar a hacer acciones que permitan abrir los ojos y generar conciencia en las familias, porque ahí nace todo, generar conciencia en los padres,
generar conciencia en los que tenemos hijos, como padres o como tutores, que este tema no es un tema aislado, que puede estar ocurriendo en nuestros hogares y que podamos entender el impacto que una situación como esta trae a la vida de una persona, sea niño, sea varón. Ahora, he escuchado yo aberraciones como decir una mujer, no, es que tal vez un niño o una niña de 7, 8, 10 años, 12 años, no, es que ella tenía la culpa y se le andaba arrimando ella. No, es una de las... Y he escuchado expresiones de juicio. Es así, incluso como usted mencionaba antes, cuando un niño o niña habla, ¿verdad?, exterioriza lo que está pasando, muchas veces erróneamente se le ha culpado y le ha dicho, no, es que vos tuviste la culpa, vos lo permitiste. Entonces, sumado al daño, se revictimiza a la persona diciéndole, bueno, fue porque vos así lo quisiste, cuando en realidad no es así. Ninguna persona quiere ser abusada. Ninguna persona desea realmente ser dañada de esta manera tan íntima. Entonces, cuando alguien, especialmente un niño, que los niños no mienten, o sea, en cosas como estas, cuando un niño exterioriza una situación así, es necesario y urgente ponerle atención sin alarmarnos, para no generar en ellos temor de callarse, sino que crearles un ambiente de confianza en el que ellos puedan explicar qué está pasando. Alrededor de este tipo de abusos siempre hay una amenaza. O te voy a matar a tu mamá, o te voy a matar a vos, o te voy a golpear. Es correcto. El abusador utiliza el medio de la intimidación, de la sugestión, ¿verdad?, de la conquista y luego de la intimidación. ¿Cuáles son los síntomas que podemos percibir cuando alguien cercano a nosotros está sufriendo este tipo de abuso? Cuando un niño especialmente, que es el caso nuestro, generalmente un adulto es más difícil identificarlo y un adulto sabe cuando es un abuso, lo entiende porque ya tiene la conciencia, pero en un niño su conducta cambia completamente, se convierten en retraídos, se convierten en niños con problemas de temperamento. ¿Hay agresividad? ¿Podría hablar? Agresividad, correctamente. A veces hay niños que comienzan a usar lenguaje soez, a manifestar mucha violencia, comienzan a manifestar, ¿cómo se dice en la noche? Por favor, ahí, compañeros, un poquito de silencio. Manifiestan pesadillas en las noches, a veces comienzan a orinarse en la cama cuando no lo hacían. Comienzan a tener, si el abuso ya ha tenido un contacto físico agresivo, a veces hay sangrados, a veces hay enfermedades venéreas, en algunos casos infecciones vaginales, pero estos son los casos que menos se notan. Lo que más es evidente es la conducta, el trastorno de conducta del niño. Que es donde realmente se debe de tener mucho cuidado. Es correcto. Yo creo que aquí es también la cercanía que uno tenga con el hijo, ¿verdad? Claro. Y yo creo que hay reglas de conducta que uno debe, como adulto, digo por experiencia. Desde muy pequeño, mire, él es su primo, él es su hermano, él es su tío. Yo no sufro de ese tipo de problemas porque yo en mis hermanos confianza plena, en mi padre confianza plena, en mis cuñados confianza plena. Y nunca hemos tenido ningún tipo de problemas en mi familia con respecto a eso, porque desde muy pequeños también a nosotros nos dijeron, no, ella es su prima, ¿verdad? Entonces usted tiene que respetarla, ella es como su hermana. Claro. Y nunca se ha dado un problema en ese sentido. Pero esto no nos evita el hecho de tener el cuidado adecuado y hablar con... Claro que sí. ¿Verdad? Mire, si a alguien le falta el respeto, si a alguien le toca de esta manera, no lo está haciendo correctamente. Entonces usted tiene que contarme y debe existir esa confianza. Claro que sí. Usted no tenga temor a que alguien le diga que me va a quitar la vida, que me va a golpear, o que a usted le va a hacer algún daño, porque yo estoy para protegerla. Pero si alguien le hace eso, quien sea, usted tiene que venírmelo a contar. Claro que sí. La comunicación es la base. La comunicación lo más temprano posible. No hay una edad para decir, no, es que a partir de cuando ellos ya entiendan les voy a hablar. No, hay lenguajes, hay palabras, hay enseñanza oportuna que podemos llevar a un niño desde muy pequeño, desde bebé, ¿verdad? A educarlo, a que sus partes privadas
no las debe tocar nadie. Las partes íntimas, sus su partes pene, íntimas, su pene, su vulva su vagina, no tienen que ser tocadas. Educarlo de manera sana, en el sentido de que las áreas del cuerpo tienen los nombres Correcto. como son. O sea, las niñas, decirle que su vagina se llama vagina, no ponerle ningún otro nombre, Sí. porque incluso hasta esto puede dar oportunidad para que haya una confusión, ¿verdad?, en cuanto a su uso. Hay un tema que es dramático en el país, y es la cantidad de jóvenes que están saliendo embarazadas. Sí. Entonces, que es de impacto familiar, es de impacto social y lógicamente que es de impacto personal, porque yo creo que crea conflicto no solamente en la mujer, sino que también en el niño. Sí. El otro día fui yo a un restaurante y el señor, en la desesperación, uno de los muchachos que trabajaba ahí, le escuchaba: señora, le decía, pero ¿cómo va a creer que mi hijo tiene 13 años y su hija tiene 14 años y usted me diga que está embarazada? Wow. ¿Sabe usted el problema que tengo? Porque su hija se iba a meter a mi casa. Entonces, el conflicto ya en dos familias. Claro. Ya hay un pleito de una situación que se pudo haber evitado, pero hay que entender que también aquí hay un gran porcentaje de familias son manejadas por las mujeres. Sí. Y mujeres que tienen que ir a trabajar, Sí. o padres que tienen que ir a trabajar y dejar a sus hijos solos, Sí. o yo creo que también la parte natural del ser humano que hablábamos al principio, por muy cuidadosos que sean los padres, pero los seres humanos somos de carne y hueso, pues. Sí. Y también el diablo anda haciendo su trabajo, porque Sí. aquí la gente quiere, al diablo ya no lo llaman como diablo, sino que andan buscando frases, y los psicólogos se volvieron así muy profesionales para esconder al diablo. No, el diablo anda como león rugente, dice la Biblia, o sea que en cualquier momento hace caer a cualquiera. Sí. Entonces, ese porcentaje de niñas que están saliendo embarazadas es muy alto en Honduras. Es altísimo, y partiendo, como platicábamos desde antes, que no es un problema que se da allí, es un problema que viene gestándose desde muy pequeños, sí. Desde la ausencia de los padres, desde el mal ejemplo, ¿verdad? Desde la sociedad, que tenemos una sociedad que oprime a la juventud a exponerse al sexo desde muy temprano. Lo vemos en la televisión, lo vemos en los anuncios, lo vemos ahora en la música tan común, ¿verdad? La provocación. El acceso al internet. La provocación a la sexualidad desde muy temprano. Entonces, los padres necesitamos estar muy alertas en este sentido, estar muy abiertos a escuchar y a hablar con nuestros hijos sin tabú, sin pena. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer límites, ¿verdad? Y este es uno de los trabajos de la Fundación. Aprovechando este tiempo, quiero hablarle el próximo domingo, 19 de noviembre, es el Día Mundial de la Prevención de Abuso Sexual Infantil. Entonces, nosotros como Fundación Elicheva estamos desarrollando una caminata para ese día, una caminata familiar, sí, que será de 3 a 5 de la tarde, iniciando y terminando en el Centro Interactivo de Chiminique, de Educación Chiminique. Correcto. Entonces, ¿de dónde sale Sale de Chiminique. Da una vuelta. 2 kilómetros, ¿sí? Regresa a Chiminique, y ya dentro de Chiminique hay una serie de actividades educativas con el objetivo de ayudar a los padres y darles herramientas y lucidez para que podamos abordar estos temas de manera más abierta con los hijos. Creemos que educar es evitar, o sea, todo parte de la educación, y es realmente el motivo por el cual nosotros estamos trabajando arduamente para comenzar a abrir los ojos de la gente, hablarle del tema y volverlos, como usted dice, volverlos a Dios. Ahora al mal se le llama de cualquier manera, sí, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Bíblicamente, si nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas y de nuestra sociedad, la sociedad va a caer. Correcto. Y va a haber todo lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Pleitos, muertes, violencia, niños abandonados, niñas embarazadas. O sea, es una situación producto de que nuestro corazón le ha dado la espalda a Dios. Entonces, creemos que hay oportunidad, o sea, cada paso que se da en bien ayuda, y estamos poniendo nuestro granito de arena como fundación, y como mi persona en lo que pudo ayudar. Para ayudar a una persona ya es ganancia, ¿verdad? Sí. Orientar a una persona, sacar a un niño de un ambiente de abuso ya es ganancia. Entonces creo que todos
todos los medios de comunicación, toda persona que se sienta identificada puede apoyar en este sentido. En este momento en los Estados Unidos es en Europa es un bluff esto de las denuncias por abusos sexuales. Sí. De repente porque un político le puso la mano en la pierna a una mujer, se han desatado cantidad de situaciones a nivel mundial. Sí, claro. Y ya para finalizar, sin duda que también esto repercute en el futuro de los hombres y de las mujeres abusados en sus nuevas relaciones. Claro que sí. Claro que sí, un abuso que no ha sido tratado de manera adecuada, que la manera adecuada, y creo que la única manera más completa es a través de Jesucristo. Estoy convencida de eso. Una persona que no ha sido tratada, este abuso deja secuelas en su vida que afectan a su nivel matrimonial, que afectan a su nivel de su relación con sus hijos. Definitivamente una persona que ha sido impactada por un abuso necesita. Es sugerible que una mujer o un hombre que estuvo sometido a este tipo de vejámenes, lo más conveniente es que se ponga en tratamiento. Lo más conveniente es que busque ayuda. Primero a Dios. Primero que busque ayuda hablando de la situación. Una de las cosas que mata mucho es el silencio, el guardar un trauma. Eso corroe mucho el alma, entonces es necesario exponerlo, obviamente ante personas correctas, no ante cualquiera, ante una persona que sea apropiada, hablar sobre el tema y pedir ayuda, restauración, llevar al paso del perdón, ¿verdad? Porque el abuso trae un resentimiento en el corazón, poder llevar a la etapa del perdón con las personas con las que haya tenido este incidente y poder establecerse en una vida restaurada. Soy una vida restaurada en ese sentido. Conozco muchos testimonios terribles, como usted lo dice, de mujeres y hombres restaurados también. Entonces creo que sí hay oportunidad, creo que sí hay puerta de salida para esta situación, que nunca es tarde. Creo que Dios a través de Jesucristo es el camino, ¿verdad?, de sanidad para el alma. Y cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que presente o en su pasado ha tenido que ver o ha sido involucrada en una situación como esta, quiero decirle que Dios le ama por encima de cualquier circunstancia, que no fue propósito de Dios. ¿Ustedes dan también terapia? Claro que sí. ¿Qué número es el teléfono? Claro que sí, 89-04-4630. Vamos a repetirlo, 89-04-4630. Nuestras oficinas están en la colonia Miraflores. Tenemos un centro a donde hay total privacidad. Hay total privacidad y anonimato, como dicen los alcohólicos anónimos. Hay privacidad, confidencialidad y un trato profesional. En el sentido de ¿Hay algún costo por esto? Ningún costo, totalmente gratuito. Si hay alguien que fue violada o fue violado o que tiene un pasado y le ha afectado, puede llamarnos. ¿Puede llamarnos? Repetimos el número, por favor. Sí, estamos, se lo repito, 8904-4630. Puede buscarnos incluso en las redes sociales, en Facebook. ¿Cómo se llama? Como Fundación Elicheva. Fundación Elicheva. Y tenemos toda la información y sobre todo el recurso humano, ¿verdad? Voluntarios, corazones dispuestos para escucharle, para entenderle y para decirle, hay salida para esto, hay salida. Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana y poder dialogar sobre temas que de alguna manera están afectando a nuestra sociedad y que raras veces se tocan con la libertad como usted lo ha hecho. Le agradecemos su testimonio y de poder contarnos parte de su vida, que también puede ser que muchas mujeres estén viviendo esta experiencia y que usted hoy la ha compartido con tanta libertad. Muchas gracias, Javier. En El Sol de las Noticias. Gracias. Don Frank Gómez. Muchísimas gracias a la licenciada Wendy Díaz de Flores por su importante participación aquí en El Sol de las Noticias. Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias.